Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 28 es donde estaremos meditando en esta mañana. Recordemos que estamos en esta serie de sermones donde estamos hablando acerca de lo que la iglesia es. Y bueno, hoy la predicación de hoy titulada Bautismo, Discipulado y Comunidad, que son partes esenciales de una iglesia conforme a lo que establece el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Mateo 28, los versículos son del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20, aunque estaremos tomando referencia a todo el capítulo. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre Todopoderoso, en esta hora de la mañana estamos aquí, Señor, para celebrar tu resurrección. De lo que trata este pasaje, Señor, también es tu resurrección, el triunfo sobre la muerte y la comisión que tú has dado a la iglesia. Te ruego, Padre Santo, que me ayudes en este momento para que pueda exponer tu palabra, Señor, con toda claridad y sencillez. Que llegue a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, obre juntamente con la exposición de tu palabra, Señor, tal como dice, Señor, la exposición de tu palabra nos alumbra, Señor. Que así sea, Padre, que tu Espíritu Santo, que se mueve de manera sobrenatural en las personas, Señor, obre de tal modo, Señor, que podamos acercarnos a ti con esta conciencia de querer glorificarte y el deseo de hacer todas las cosas. Quita todo estorbo de nuestras mentes y de nuestros corazones. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, entonces este texto es un texto bastante conocido, que de hecho muchos a tono de chiste le llaman la gran omisión a este pasaje, porque dicen que aunque está ahí, todos lo sabemos, todos lo omitimos. Pero en realidad creo que sí es un mero chiste, ya que de alguna u otra manera la iglesia practica la gran comisión. Esta es una de las señales visibles de la iglesia. Y al llegar aquí a este pasaje, al final de este evangelio de San Mateo, solemos detenernos en un aspecto muy importante. Y este pasaje, en esencia, sí nos está hablando acerca del deber de evangelizar, del llamado de hacer discípulos, del bautismo, de la enseñanza. Y todo esto es algo correcto. Algunos, cuando van a este pasaje, pueden encontrar ahí un método correcto para la evangelización, que de hecho hay muchas personas que han sacado métodos de la Escritura para poder evangelizar. Otros ven aquí el mandato de Cristo para que los discípulos evangelicen a todas las naciones. Otros están viendo el paso a paso de cómo predicar la palabra de Dios o de cómo hacer discípulos. Y otros ven el deber de la iglesia respecto a la evangelización. Todo esto, queridos hermanos, pues es cierto. Sí podemos encontrar estos aspectos en la lectura que hoy hemos hecho, pero en esta mañana quiero que podamos ver que este pasaje está constituyendo algo más grande, más que un mandato a hacer las cosas, constituye el reino visible de Dios mediante Cristo que ha resucitado. A veces vamos al texto directamente y encontramos el mandamiento. Es correcto meditar en los mandamientos de Dios. Pero si vamos al versículo 1 de este pasaje, dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegado removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temieron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis
a Jesús, el que fue resucitado. Entonces, lo importante de este, que fue crucificado, lo importante de este pasaje no solamente es el mandato que Cristo nos está dando en él, sino en qué reside este mandamiento de Cristo. No es solamente que generemos nosotros un método correcto de evangelismo, no es solamente que seamos una iglesia activa, que esté yendo casa por casa o que tengamos alguna estrategia para alcanzar a la gente. Por ejemplo, algunos van a los hospitales y predican la palabra de Dios. Esto es algo correcto, pero si nosotros nos desenfocamos del contexto de este pasaje, es probable que lleguemos a errar, aunque estemos trabajando arduamente en el mandato que Cristo nos ha dado, porque olvidamos que en este pasaje el Señor está estableciendo su reino, más que un mandamiento de reclutar personas, está estableciendo su reino bajo el poder de su resurrección. Y esta es una de las pruebas tangibles de que Dios nos da a nosotros, que hemos sido integrados en este reino, y Él nos ha hecho partícipes de la expansión de su reino. Porque a veces cuando leemos la palabra de Dios, parece que estas palabras están lejanas a nosotros. Si bien nos consuela el saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como que pareciera que hay una desconexión y pareciera que hay palabras allí que de alguna manera tratan de consolarnos, pero como si no fuesen nuestras. Entonces el pasaje, a la hora de que lo leemos, necesitamos entender que Cristo nos está añadiendo literalmente a su iglesia para que seamos ahora partícipes de este reino. Así que quiero que esta mañana observemos este asunto, este aspecto que es más grande, que contemplemos este pasaje como la proclamación oficial del establecimiento del reino de Cristo sobre toda la creación. No solamente es un mandato para evangelizar, es la declaración del Rey resucitado al que le pertenece todo poder y que su reino comenzará a extenderse desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Cristo empezó predicando así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, de alguna manera, está llegando a un punto de consumación en cuanto a su ministerio, y a nosotros nos está poniendo allí en esa historia de la iglesia. Así que nosotros que tenemos ya ahora más de 2000 años dentro de la iglesia, ahora somos injertados de una manera visible, de una manera propia, no lejana, no solamente como una teoría, no solamente como una idea, sino que estamos allí. Por tanto, ahora ustedes vayan y hagan discípulos. La resurrección no solamente demuestra que Cristo ha vencido la muerte, la resurrección está inaugurando una nueva etapa en la historia de la redención. El Hijo ha vencido, el Rey ha sido coronado, el reino comienza su expansión visible. Y nosotros ahora estamos aquí injertados en este punto de la historia. Así que no debemos pensar que este texto únicamente pertenece a los 11 discípulos. Ellos estaban ahí representando el comienzo de una nueva obra que ha seguido hasta nuestros días. Y nosotros somos parte de esta misma cadena. El Evangelio ha llegado a nosotros porque hombres y mujeres obedecieron esta gran comisión durante casi 2000 años. Y ahora el Señor nos agrega, dándonos su promesa y también diciéndonos que toda potestad le ha sido dada a Él, tanto en el cielo como en la tierra. De alguna manera todos estamos conectados en este monte de Galilea, ahí en donde era difícil que los soldados pudiesen llegar y capturarlos, ahí donde es un lugar seguro para ellos, ahí estamos conectados cada uno de nosotros. Es hermoso pensar que el Señor no solamente nos salvó, sino que nos hizo participantes de la expansión de su reino. Cuando alguien trabaja, hermanos, en una empresa y el dueño lo conoce personalmente, lo toma en cuenta y le encomienda responsabilidades importantes, sienten un orgullo legítimo. ¿Cuánto más hoy nosotros, que tenemos a este Rey, al que le ha sido dado el poder tanto en el cielo como en la tierra, y tenemos esta comunión personal con Él, deberíamos sentirnos orgullosos de que estamos allí junto con Cristo? Y veremos algunos puntos de este pasaje.
si me lo permiten. Y el primero lo encontramos en el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, traduzcamos esto, que Jesús está aquí hoy diciéndonos nuevamente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de dar una sola orden, Cristo hace esta declaración, toda potestad me es dada. Él no está diciendo vayan y creemos una religión nueva. Él no está diciendo vayan y toquemos las puertas, vayan y hagamos adeptos, sino que su declaración está basada en estas palabras, toda potestad me es dada. Este es el fundamento de todo lo demás, así que lo vamos a repetir mucho hasta que quede grabado en nuestros corazones. No vamos porque somos fuertes, no vamos porque la iglesia sea poderosa, no vamos porque tengamos mejores argumentos, vamos porque Cristo reina. Y aquí, hermanos, si se dan cuenta, la forma en la que el Señor está enviando a sus discípulos a predicar la palabra no es en las mejores condiciones. Este reino de Cristo se está expandiendo en un mundo hostil y debemos primeramente entender este contexto, que el Señor no está enviando a sus discípulos en un mundo tranquilo. Ya mencioné que ellos estaban aquí en Galilea. ¿Por qué? Porque Galilea era un lugar seguro a donde los soldados difícilmente llegarían de manera inmediata. Entonces, vemos que el Señor quería pasar un tiempo con los discípulos para poder entregarles estas palabras, ese tesoro de la iglesia, y también comisionarlos a este trabajo de expandir su reino. Entonces, el Señor está enviando a plantar el reino en medio de un mundo caído y hostil. Aquí, el evangelista Mateo nos acaba de mostrar dos reinos completamente distintos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. El reino de las tinieblas que ya se había establecido, que ya había desarrollado una jerarquía, y el reino de Dios que estaba expandiéndose a más allá de los límites de los que entendían las personas que estaban en ese momento. Por un lado, Cristo ha resucitado. Las mujeres reciben este mensaje, no temáis. Y podemos ver aquí el contraste cuando dice que ocurrieron estos eventos. Dice que los guardias temblaban de miedo y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Es decir, que los guardias tenían razones para temer. Pero el Señor les está diciendo a las mujeres, ustedes no teman, ustedes no tienen razones para temer, porque yo estoy con ustedes. Por otro lado, si leemos más adelante, dice que estos hombres fueron no con sus dirigentes inmediatos, sino dice que fueron con los sacerdotes que estaban a cargo en ese momento. Porque después de que Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Dice, mientras iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Yo aquí me quedé pensando, ¿por qué van a los principales sacerdotes? ¿No deberían de ir al jefe de la guardia inmediatamente? ¿No deberían de ir tal vez a Poncio Pilato o apelar al César en su defecto? Pero ¿por qué razón ellos están yendo a los sacerdotes? Entonces, vemos más adelante que los sacerdotes ofrecen soborno. Dice, y reunidos los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vean lo que dice aquí el pasaje, que los sacerdotes sobornaron a los soldados y después difundieron una mentira, porque la falsa religión actúa de esta manera, actúa sobornando, actúa mintiendo,
actúa escondiendo la verdad por mantener un prestigio. ¿Cómo nos damos cuenta de que una iglesia se está descarriando? ¿Cómo nos damos cuenta de que una iglesia posiblemente sea falsa? Cuando los que ministran y están a cargo de ellas empiezan a sobornar, a decir mentiras y a oponerse de todas maneras ilegítimas a que se expanda el reino de Cristo. Porque así hicieron estos hombres que estaban en este lugar. Les contaré, hermanos, cuántas veces no he visto yo esto en ministros o supuestos ministros de la palabra de Dios, en mi corta carrera como clérigo de la iglesia. Hombres que tienen apariencia de piedad, pero que mienten, dan una información por un lado y después dan otra información por otro lado. No están más que siguiendo el camino de estos sacerdotes, de los fariseos que estaban aquí en este pasaje de la Escritura. Pero no teman, toda potestad le ha sido dada al Señor en el cielo y en la tierra. Y esto va a seguir ocurriendo en la historia de la iglesia. Muchos, como el mismo Señor, serán llevados al martirio. Pero no debemos temer, porque la muerte ya no constituye una derrota. Cristo ha resucitado. Podemos aquí recordar tal vez aquellos hombres que el rey Nabucodonosor los llevó a este campo de Dura a adorar a esta imagen que él había levantado. Y les dijo que cuando sonara todos los instrumentos que había en aquel momento, tenían ellos que adorar. Ellos respondieron: Rey, no hay que discutir esto. No vamos a adorar a tu imagen. El Señor nos va a librar, y si no nos libra, aún así no adoraremos a tu imagen. Aquí vemos la resistencia entre un reino que está lleno de oscuridad y de maldad contra el verdadero reino de Cristo, que habla la verdad por medio de este que ha recibido el poder en el cielo y en la tierra. Entonces aparecen aquí dos reinos delante de nosotros. Uno de ellos se va a sostener por la verdad, el otro por dinero y por la mentira. Y nos debe quedar claro esto porque, hermanos, nosotros a veces no les contamos todas las cosas, pero créanme que esto está aconteciendo hoy en la iglesia actualmente. No me refiero en particular a esta iglesia o a esta comunidad, solamente me refiero a todas las iglesias que intentan mantenerse en el poder de Jesucristo, porque los enemigos de Cristo van siguiendo el mismo patrón hasta nuestros días. Así como los hombres perversos dijeron mentiras y esta mentira se sostiene hasta el día de hoy, no entre nosotros, pero sí entre muchos judíos. Así también sigue actuando el enemigo, mintiendo y llegando a los corazones que están entenebrecidos. Pero no teman, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo cual explicaremos más adelante. Porque cuando estos hombres no pueden vencer con la verdad, van a recurrir al engaño, van a recurrir a suavizar las cosas, van a recurrir a diluir las cosas o acomodarlas para su propia conveniencia. Pero recuerden que estos son hombres impíos, tal como lo encontramos en este pasaje, porque no pueden vencer con la verdad, así que su única arma es el arma del diablo, el engaño, la mentira, porque no pueden responder al evangelio y recurren a la difamación. Porque en vez de que tomen la palabra de Dios y digan como el Señor Jesús escrito está, lo que hacen es recurrir a artimañas, mismas que el diablo ha empleado desde que tenemos uso de razón como humanidad. Cuando no pueden destruir la iglesia, también van a intentar corromperla. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Porque no van a llegar ellos y van a decir, miren, hagan esto, porque sería ridículo. Pero lo van a hacer de una manera sutil, corrompiendo poco a poco la iglesia de Cristo. Pero nosotros no debemos temer. Las mujeres recibieron el primer mensaje de Cristo resucitado, no temáis. Y este sigue siendo el mensaje para la iglesia, porque muchos apóstoles murieron como mártires, y así muchos creyentes han padecido persecución a lo largo de la historia de la iglesia. Pero la muerte ya no constituye una derrota porque Cristo la ha vencido primero.
Los hombres podrán tener gobiernos, podrán tener dinero, podrán controlar las instituciones, pero toda autoridad pertenece finalmente a Jesucristo, tal como dice el Salmo 2, yo he puesto mi rey sobre Sión. Y manda que voluntariamente todos los que tienen alguna autoridad, tanto en la iglesia como en el Estado, se sometan a Cristo, pero ellos no han querido. Y el Señor se burlará de ellos, dice este mismo Salmo, porque Él ha puesto al rey sobre Sión. Nuestro rey está reinando. Así que no temáis a esta clase de artimañas que Satanás está utilizando en contra de la iglesia. Mas siéntanse bienaventurados, dice la Escritura en el Sermón del Monte, cuando digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Porque así hicieron en el pasado con aquellos que predicaban la palabra de Dios. Entonces, no esperen que seamos recibidos con guirnaldas y todo tipo de flores y ornamentos. Esperemos que la gente hable mal de nosotros. Esto es lo común y esto de alguna manera confirma que el Evangelio está siendo predicado de manera acertada. Reciban este consuelo, hermanos, porque el Señor nos ha dado claridad de las cosas que acontecerán a sus hijos. Y en segundo lugar, bajo esta autoridad que ha recibido el Señor, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí encontramos la expansión del reino. Muchas personas llegan a este texto preguntándose cuál es el método correcto para evangelizar. Bueno, hacen bien en preguntarse, no está mal hacerse esta pregunta, pero el Señor no nos está dando aquí un manual técnico de cómo desarrollar un efectivo ministerio misionero. Nos está dando una misión, por el contrario. La iglesia tiene libertad para usar diferentes medios siempre que permanezcan fieles al Evangelio, porque, como mencioné, algunos tocan puertas en las casas, algunos van por las calles, algunos reparten folletos, algunos usan los medios de comunicación para difundir el Evangelio. Eso es correcto, eso está bien. Pero aquí en este pasaje, el Señor nos está diciendo que tenemos que ir en su nombre, en esta autoridad que Él ha recibido y en la cual también nos ha prometido que recibiremos poder cuando venga el Espíritu sobre la iglesia, hecho que ha acontecido ya. Entonces, lo importante aquí no es que copiemos exactamente el método de Pablo o de Pedro para predicar la palabra de Dios. Lo importante es que podamos obedecer este mandato en el poder de Cristo, hacer discípulos. Aquí no dice simplemente conseguir decisiones, no dice multiplicar los asistentes, habla de discípulos. Aquí hay una palabra muy particular que se está traduciendo a discípulos, así que no nos habla de una enseñanza común y corriente, no nos habla que únicamente vayamos y demos cátedra como si lo que estuviéramos plantando es una escuela. Nos está diciendo que hagamos discípulos. Así que aquí, hermanos, muchos creyentes quedan paralizados al descubrir que no hay un método bíblico perfecto, sino parámetros que encontramos en la palabra de Dios. Porque el texto no pretende responder la pregunta de cómo hacerlo, nos está dando un mandato. Y me atrevo a decir y afirmar que ninguno de los otros relatos misioneros del Nuevo Testamento fue escrito simplemente para que copiemos exactamente el método de los apóstoles, aunque ciertamente sí podemos inspirarnos en lo que ellos hicieron para predicar la palabra de Dios. Porque, bueno, yo he visto a algunos predicadores que rayan en esta exageración y dicen, si ustedes no lo hacen así, no funciona, porque este es el método de Cristo o el método de no sé quién. Es un error, nos podemos inspirar, pero no podemos tomarlo como algo absoluto. La predicación de la palabra de Dios no reside en que también replicamos un método que está en la Escritura, sino reside en el poder de la resurrección de Cristo. Así que ese texto no nos fue dado a nosotros para que tengamos que martirizarnos copiando un método de la manera más exacta y rigurosa. El verdadero fundamento de la misión descansa sobre Cristo mismo, sobre su autoridad absoluta y su presencia permanente en la iglesia. La gran comisión no es una frase que simplemente tiene como cualidad de inspirarnos.
Esto implica una transformación espiritual verdadera en aquellos a los que le predicamos la palabra de Dios. Porque probablemente seamos buenos para enseñar alguna verdad bíblica, pero lo que no podemos hacer es convertir los corazones de las personas. Eso no lo podemos hacer, no importa cuán buenos oradores seamos. Y también si somos malos oradores, tampoco importa mucho en realidad. Porque la predicación de la palabra de Dios, aunque en efecto es una locura, no está basada en la capacidad del hombre, está basada en el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Así que cuando hablamos de discipulado aquí, estamos hablando de apuntar hacia el nuevo nacimiento. Una de las cosas que la iglesia descuidó por muchos años fue este aspecto del nuevo nacimiento. Después ocurrió lo que conocemos como el gran despertar, una predicación masiva en las regiones inglesas que llegó hasta los Estados Unidos, y también a nosotros nos ha llegado parte de esto, porque la preocupación principal no era que no se predicaba la palabra de Dios, la preocupación principal de aquellos hombres era que el hombre no tenía esta conversión que nosotros llamamos nuevo nacimiento, esta nueva ciudadanía, porque el reino es un reino que se anida en el corazón del hombre. Aquí también encontramos el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Durante siglos el pueblo de Israel fue el guardián de todas estas promesas. Y ahora el rey está abriendo las puertas para todas las naciones. Ya no es un reino identificado con un templo y con una nación, porque el templo ya ni siquiera existe. Dios en su sabiduría permitió que este reino fuese, este templo, fuese derribado. Este reino es un reino universal, o como lo confesamos nosotros en nuestro credo, la Santa Iglesia Católica, que es lo mismo que universal. Por eso Cristo no solamente está pensando en este pasaje en los 11, más bien nos mira a todos nosotros, siglo tras siglo, que continuaremos con esta misión de ir y hacer discípulos. Nosotros seguimos haciendo este trabajo mediante la visitación, mediante el curso de Alfa, algo bastante importante de lo cual, si ustedes pueden participar, adelante, porque Alfa tiene esta encomienda de llevar la predicación de la palabra de Dios a aquellos que no conocen de Cristo. Es un método, sí, pero este método tiene lecciones ordenadas para que las personas conozcan de Cristo. También tenemos la predicación y también tenemos aquí la visitación hacia las personas. Entonces aquí el pasaje nos está diciendo, vayan y hagan discípulos. Lo repito, ¿cómo lo hacemos? Lo estamos haciendo hoy mediante el curso Alfa, mediante la visitación, mediante la predicación pública del Evangelio, a través de las redes sociales lo hacemos, mediante nuestras transmisiones. Son métodos que estamos utilizando. Pero al final todo esto tiene que descansar en el poder de la resurrección, en Cristo mismo, en aquel que dijo estas palabras, id y haced discípulos, no en nosotros, no en nuestra metodología, no en nuestros propios avances, no en nuestras fuerzas, ni siquiera en nuestro tiempo, que es valioso, pero ni siquiera en eso, sino en Cristo que ha resucitado de entre los muertos. En tercer lugar, y continuando con la lectura del pasaje, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el discipulado no acaba con la conversión, avanza. Cristo manda a incorporar visiblemente a los creyentes a su iglesia. Ya la semana pasada el reverendo Benjamín nos predicaba respecto a la importancia de la membresía de la iglesia. Aquí también hay variedad porque las iglesias lo hacen de maneras distintas y está bien. La escritura no dice que la membresía se debe de manejar A, B o C. No nos dice cómo hacerlo. Lo que sí nos dice es que entendemos que hay una iglesia visible y en esta iglesia visible pues hay personas que conocemos por nombre.
Entonces, el bautismo es el sello visible de esta incorporación. Y si se dan cuenta, es importante para la evangelización. ¿Por qué razón no lo omite el pasaje? ¿Por qué no dice simplemente vayan, evangelicen y discipulen? Sino dice bautizándolos, nos da una fórmula de cómo debemos hacerlo. Le da preeminencia, le da realce a este sacramento del bautismo, tal como enseña nuestro artículo de la Iglesia del Libro de Oración Común. El bautismo no es solamente una insignia externa, sino un signo de regeneración y de nuevo nacimiento por el cual somos injertados en la iglesia visible. El creyente entra públicamente al pueblo del pacto a través del bautismo y asimismo nuestros hijos. Porque no debemos de pensar que el agua produce salvación inmediatamente y de forma automática, sino que es una señal visible. El bautismo es signo de regeneración y del nuevo nacimiento. Injerta a los creyentes a la iglesia, confirma y sella las promesas del pacto. Aquí en esta explicación tenemos que decir que la visión reformada del bautismo infantil es que se confía en que Dios actuará conforme a su promesa, obrando en el corazón de los niños conforme ellos crecen. Y el mandamiento es este, porque a nosotros nos preguntan, ¿los apóstoles bautizaban niños? Y la respuesta es que sí. Y esta la podemos encontrar también en la palabra de Dios. Podemos encontrarla en Hechos capítulo 2. Cuando el apóstol Pedro predica este sermón que da inicio al extendimiento del reino fuera de el contexto judío, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay más textos, hermanos, en donde podemos encontrar que el bautismo no está reservado únicamente para los adultos, que los niños son parte de la iglesia, son parte importante, porque por esa razón los estamos educando. Porque aquellos que no bautizan niños, yo no veo que dejen de enseñarles la palabra de Dios. Yo veo que continúan enseñándoles y que los consideran parte de la iglesia. Así que no debemos de negarles el bautismo a nuestros hijos. El tema es que a veces nosotros leemos con unos ojos bastante occidentales y nos olvidamos de que la palabra de Dios fue escrita para un pueblo en particular, en su propio contexto, en donde las familias no se equiparaban como las familias de hoy día, donde hay papá, mamá e hijos, sino que había papá, mamá, hijos, esclavos de los hijos, y todos estos eran la misma familia. Y que aún los esclavos eran bautizados. Cuando dice que se bautizó fulano de tal con toda su casa, nos estamos refiriendo a este entendimiento que aún los esclavos que no eran libres eran alcanzados por la promesa del evangelio de este Cristo que resucitó de entre los muertos. Así que tenemos que entender que al interpretar, hay que interpretar con el lenguaje conforme al entendimiento apostólico. El bautismo es un sello visible de una realidad invisible, y nuestros hijos también pertenecen a este pueblo visible del pacto de Dios. Dios ya había prometido obrar desde el vientre en algunos casos, porque si ustedes me preguntan, ¿y dónde hay niños regenerados? Bueno, podemos ver el caso de Sansón. Podemos ver que se dice de él que fue nazareo desde el principio, apartado por Dios. A Juan el Bautista también lo podemos ver, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. El bautismo señala exactamente la promesa de Dios que continúa obrando conforme el niño crezca en la fe. Ustedes me pueden decir, bueno, nada más hay 2 ejemplos de esto. Lo mismo puedo argumentar respecto a aquel que está crucificado al lado del Señor y que no fue bautizado. Que solamente hay un caso y lo tomamos como verdad. Decimos que ese hombre realmente fue a dar al paraíso como Jesucristo lo había prometido. Entonces, de igual manera podemos encontrar que para los judíos no había que explicarles respecto a que sus niños pertenecían o no al reino, porque ellos ya practicaban un sacramento anterior a este, que es
la circuncisión. Ahora nosotros hemos sido bendecidos y circuncidados en el corazón, ya no en la carne. Y esta promesa de Dios es para todos aquellos que creen y para sus hijos, como lo dice aquí la palabra. Evidentemente, el bautismo actúa exactamente como la circuncisión. En algunos se produce regeneración inmediata. Cuando nosotros estamos bautizando a los niños, decimos que es regenerado por el bautismo, no por el hecho de que nuestra imposición de nuestras manos o la aplicación del agua regenere al niño, sino porque creemos que el Señor, así como ha prometido, lo hará. Porque la fe es la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Y lo llamamos como si fuese hoy así, porque sabemos que el Señor así lo hará, pues Él lo ha prometido. Creemos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y también así creemos que lo que Él ha prometido de nuestros hijos, así será. Y obedecemos en fe a este mandato del Señor que Él nos ha dado aquí en esta gran comisión. Entonces a los hijos los llevamos así de esta manera, los bautizamos, esperamos que el Señor cumpla su promesa y los educamos en la fe. El Señor hará y el Señor sostendrá a nuestros hijos. También en esto necesitamos confiar nosotros si queremos llevar un discipulado efectivo. En siguiente punto es que el pasaje nos manda a que les enseñemos a que guarden todas las cosas. Este es el siguiente paso que nosotros debemos de dar. Y aquí ahora lo que aparece es el ministerio pastoral. No basta con hacer conversos, hay que formar cristianos. Por eso la iglesia siempre ha catequizado, por eso existe el ministerio pastoral, por eso existen los padrinos, por eso existe la confirmación. Y el libro de oración común organiza sabiamente este proceso para que podamos enseñar en 3 pilares. Enseñamos el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro, y también la oración, y también la oración, la oración del Señor, el credo apostólico, los mandamientos y el Padre Nuestro. Son los 3 pilares en los que se basa la enseñanza básica de aquel que va a ser confirmado en la fe. Recordemos, aquellos que han sido confirmados en esta iglesia o que han visto las confirmaciones en esta iglesia, podemos ver que antes de que sean confirmados se requiere que hayan tomado el catecismo breve, que son enseñanzas básicas o que dan un panorama de lo que tenemos que seguir nosotros como cristianos por el resto de nuestras vidas. Es muy sencillo el catecismo anglicano, de hecho. Algunos también que ya han sido capacitados en las artes de la religión desde más chicos, a veces en otras iglesias decidimos poner otro catecismo más amplio para que ellos puedan no repetir las mismas cosas de una manera inconcisa, sino dar continuidad a este conocimiento que ya tienen de otras iglesias y que por alguna razón han llegado a esta iglesia. Pero aquí encontramos la fe, la obediencia y la oración. Por eso mismo procuramos que nuestra congregación, mediante un curso de anglicanismo, el catecismo y la enseñanza constante de la palabra, puedan ser capacitados en este mandato que el Señor nos ha dado a nosotros, porque el reino no solamente se gana ganando ciudadanos, sino también formando ciudadanos fieles. Así que respecto a los padrinos, tienen ahí trabajo que hacer, enfocarse en que sus hijos espirituales conozcan las Escrituras, escuchen de la predicación, comprendan el voto realizado en el bautismo, que crezcan en la fe. No solamente se les pone como padrinos para que paguen un pastel o compren comida el día que son bautizados sus ahijados, sino para que puedan conducirles a la verdad del Evangelio de Jesucristo, mientras esté a su alcance, por supuesto. Entonces, para esto la iglesia ha establecido el catecismo previo a la confirmación, o en su defecto, este curso de anglicanismo que a veces damos, que también es una forma de catequizar. Y estos 3 grandes pilares los hemos visto en la historia de la iglesia en todas las edades, que el credo siempre ha formado parte de la iglesia, los 10 mandamientos que también hoy acabamos de leer, y el Padre Nuestro, que es la oración que el Señor mandó
a sus discípulos a orar. No les dijo que lo tomasen como un modelo, no les dijo, he aquí está el modelo de oración, sino les dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces nuestra congregación procura cumplir este mandamiento con lo que ya hemos dicho: el curso de anglicanismo, el catecismo, la preparación para la confirmación y la enseñanza personalizada conforme a las necesidades de cada creyente, porque aquí es cierto que aquel que catequiza no solamente debe de ir y cumplir el requisito de, aquí tengo mi librito y vamos a llevarlo y aprenderlo, porque no todas las personas son iguales, no todas las personas tienen las mismas necesidades. Así que tenemos que personalizar nosotros esta enseñanza y aplicar este pastoreo, pensando en que Cristo nos sigue pastoreando como su iglesia por medio de los oficiales que Él mismo ha establecido. Porque Él está con nosotros, que es el siguiente punto. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo o hasta el fin del siglo. Finalmente, hermanos queridos, encontramos esta promesa consoladora. No solamente el mandato del Señor, no solamente el poder del Señor, sino también la compañía del Rey. Hasta el fin del mundo o hasta el fin del siglo se traduce en este lenguaje escatológico judío, porque para el pueblo judío el fin del mundo no significa lo que significa para nosotros. Aquí debemos también tener cuidado a la hora de que tenemos este entendimiento. Al igual como puse ejemplo respecto al bautismo, que está usando un lenguaje para los judíos, también el Señor está tomando palabras que los judíos manejaban. Y para ellos no significaba que iban a venir extraterrestres o que iban a caer meteoritos o cosas que nosotros imaginamos superfuturistas. Para ellos, el fin del mundo o el fin del siglo significaba la consumación de una era en la historia de sus vidas y para nosotros de la redención. Y volviendo al contexto, es por eso que para ellos es muy importante lo que está sucediendo aquí. Por eso es que ellos sobornan, mienten y hacen todo lo posible para que su mundo en el que ellos viven no se acabe. Ellos procuraban extender su vida lo más que podían hacer. ¿No hacen así también los falsos profetas y predicadores? No solamente quieren mantener su propio estatus por más tiempo, no solamente quieren mantener su posición por más tiempo, así lo hacen. Y son tan vulgares que se atreven a mentir, a sobornar y a causar toda clase de males como estos hombres que están aquí en nuestra lectura. ¿Por qué? Porque saben que su tiempo se acerca. Porque saben que el fin del siglo viene y que toda potestad le ha sido dada al Señor en el cielo y en la tierra. Y aquí podemos ver con gran claridad la destrucción de Jerusalén en el año 70, que realmente constituyó este juicio divino sobre la antigua economía mosaica. Aquí la expresión que encontramos describe este cambio de paradigma. Si se dan cuenta, el Señor termina perfectamente su ministerio, porque algunos lo ven inconcluso, dicen murió y se fue, y ahora ¿qué cosa sigue? No, Él acaba de concluir en este momento ese periodo y está dando testimonio para todos aquellos que escuchan, tanto para sus amigos como para sus enemigos. Y está diciendo, no importa lo que suceda, esto ha llegado a la consumación. Cristo ha ganado y ha resucitado. Así que ellos están preocupados por retener lo que les daba confianza, lo que les daba estabilidad, lo que los mantenía, lo que los hacía ser delante de los hombres. Y por eso es que se oponen. Pero sin importar, el templo cayó, los sacrificios cesaron, el reino ya no estaría identificado con una nación, porque los judíos apelaban a esto. Ellos esperaban a un Mesías que cambiase su perspectiva como pueblo, como nación. Esperaban a un David que los libertase. No esperaban a este hombre que traía redención para todo el mundo. No esperaban que la religión saliese de entre sus filas para llegar a los confines más recónditos de la tierra, hasta nosotros.
lo vil y menospreciado para ellos, porque ellos nos siguen llamando perros hasta el día de hoy. Pero el Señor nos ha escogido para injertarnos en su pueblo, para que la promesa que le ha sido dada a Abraham sean benditas todas las naciones, para que usted y yo seamos bendecidos en esa promesa que Dios entregó a este patriarca Abraham y la ha cumplido de manera esplendorosa. Así que el fin del siglo para ellos constituye la terminación de su modo de vida. Y estaban preocupados ellos por eso, porque dejarían de ser sacerdotes en el templo, porque dejarían ellos a un lado todas sus mentiras, todo su engaño, toda su maldad, y serían reemplazados por este reino santo que se extiende a todas las naciones. Sin embargo, esta consumación histórica no ha agotado el sentido de la promesa, porque no se queda allí. Ellos, los judíos, siempre tienden a entender limitadamente, porque este consuelo que nos da hasta el fin del mundo no termina allí, no termina cuando es destruido el templo en el año 70, cuando viene esta crisis, ahí no termina, sino que según el Evangelio vemos que la promesa del Señor de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo se extiende hasta su segunda venida. Él está con nosotros. Así que tiene una interpretación mucho más amplia. Tiene una interpretación de el ya ha sido consumada cierta parte e iniciado el periodo del reino del Señor hasta el fin de los siglos, hasta su segunda venida. Porque todavía hay pueblos que evangelizar, todavía tenemos discípulos que hacer, todavía hay niños que debemos bautizar, hay creyentes que debemos enseñar. Por eso la promesa atraviesa toda la historia de la iglesia. Cristo estuvo con los apóstoles, estuvo con los mártires, estuvo con los reformadores. Hoy está con nosotros Cristo. Él permanece con su iglesia hasta la consumación final para cuando Él venga en gloria, como lo decimos en el credo, y vendrá desde allí a juzgar a los vivos y a los muertos, o algunas versiones dicen, y vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, estas palabras cobran un sentido cabal y precioso para los discípulos. Él está diciendo, este ministerio que he empezado en la tierra no culminará. Parece que ha terminado, pero no. Se llevará y será efectivo. Y aún aquellos que vienen recibirán el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Vivimos en este presente, en el ya, pero todavía no. El reino fue inaugurado, pero aún estamos esperando la consumación. Estos dirigentes religiosos percibieron que el ministerio de Jesús amenazaba el sistema sobre el cual descansaba su autoridad. En lugar de arrepentirse, endurecieron su corazón, recurrieron al engaño, sobornaron a los soldados y rechazaron al Mesías. Esto es lo que hacen los falsos predicadores de la palabra de Dios. Endurecen primeramente su corazón, no tienen esta humildad para reconocer y decir como David, he errado, he pecado. Recurren enseguida al engaño, al soborno si les es posible, y consciente o inconscientemente rechazan al Mesías. Paradójicamente, aquello que intentaban impedir era precisamente el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y lo repito, en ti serán benditas todas las naciones. Con la resurrección de Cristo y la gran comisión, el reino de Dios deja de identificarse con un templo o con una nación y se extiende a todos los pueblos mediante la incorporación de judíos y gentiles, un solo cuerpo, la iglesia. Porque si queremos determinar qué es la iglesia, es la unión de dos pueblos. De los dos pueblos se ha hecho uno solo en Cristo. Hermanos míos, este pasaje no únicamente es el cierre del Evangelio de Mateo, es la apertura de la iglesia histórica.
Nosotros somos parte de esta iglesia. Cristo reina, Cristo llama, Cristo bautiza por medio de su iglesia, Cristo enseña por medio de sus ministros, Cristo sostiene a su pueblo y Cristo permanece con nosotros. Por esta razón no debemos temer a lo que acontezca. No debemos temer cuando hay problemas. Debemos de reaccionar firmemente, como lo han hecho los santos hombres en el pasado, con determinación, diciendo, solamente adoraremos al Señor. Hay tantos pasajes en la Escritura. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos pasajes nos hablan de la determinación, pero hay hombres que vacilan cuando les preguntas algo de una doctrina esencial. Y vacilan y no pueden responder. ¿Por qué? Porque han sido sobornados por estos hombres impíos. Pero no debemos temer. No debemos temer sin importar cuántas mentiras levante el mundo. No importa cuánto poder acumulen los enemigos del Evangelio. No importa si la iglesia parece pequeña, el Rey vive, tiene toda la potestad y a Él le pertenece. Y mientras Él permanezca con nosotros, la misión continuará hasta el día glorioso en que el reino inaugurado por la resurrección sea consumado en su segunda venida. Entonces será que cese la evangelización, porque todos los elegidos habrán sido reunidos. Cesará el bautismo, porque la fe dará lugar a la vista. Cesará la enseñanza imperfecta, porque conoceremos plenamente al Señor. Pero hasta ese día, hermanos queridos, permanezcamos fieles a la gran comisión del Rey, proclamando el Evangelio, bautizando, enseñando y viviendo como ciudadanos del reino de los cielos, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Padre Todopoderoso, a ti elevamos nuestras oraciones, porque tú has resucitado de entre los muertos. Y vives, Señor, y porque tú vives, nosotros también viviremos. Te ruego, Dios, que fortalezcas a esta iglesia, Señor, y que tu autoridad, Señor, que ha sido proclamada, Señor, y anunciada, juzgue, Padre, a nuestros enemigos y atraiga a todos aquellos, Señor, que tú has puesto buena voluntad en sus corazones para recibir el Evangelio de la gracia. Haznos crecer, Señor, transforma nuestro país, Señor, transforma a nuestros conciudadanos. Que tu reino, Padre, pueda impregnar a este México en donde nosotros vivimos. Sé tú con nosotros y por nosotros, por Cristo Jesús. Amén.